Bien, muy buenos días, hermanos. Les saludo en el amor del Señor. Muy contento de estar esta mañana, ya 21 de febrero del 2021, a través de este servicio de escuela dominical, podamos, ¿cierto?, comunicarnos y hablar de la palabra de Dios. Estamos estudiando el Evangelio de Marcos. Ya estamos en la lección número 25 y la lección de esta mañana lleva por título Jesús es juzgado. El marco bíblico de esta lección se encuentra en el Evangelio según San Marcos, capítulo 14, desde el versículo 43 hasta terminar el capítulo, y continúa después tomando los primeros 15 versículos del Evangelio según San Marcos en el capítulo 15. El texto clave o versículo clave para esta mañana se encuentra en el mismo Evangelio según San Marcos, capítulo 14, y va a tomar los versículos 60 y 61, y son los cuales daré lectura en esta mañana en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Amén. Bien, antes de seguir, vamos a orar y vamos a presentar este servicio en la mano de Dios, ¿cierto? Para que también me dé la gracia y podamos estar recibiendo lo que Dios quiere que cada uno de nosotros recibamos. Oramos. Padre, muchas gracias te damos por esta bendición que nos permite, Señor, de estar delante de tu presencia. Gracias te damos por esta escuela dominical, la cual hemos continuado, Dios mío, domingo tras domingo. Esperamos, Señor, que nos nutran esta mañana, seamos alimentados, podamos recibir lo que corresponde, podamos sacar aprendizaje para que podamos seguir creciendo espiritualmente. Gracias te damos por tu bendición y usa mis labios, usa mi mente en esta mañana para ser de bendición también. Te lo ruego en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, estamos en la lección número 25. El título de la lección de esta mañana, como les comentaba, decía: Jesús es juzgado. A ver, si tuviésemos que leer o ver un artículo o alguna noticia en la cual escuchásemos de una acusación injusta, una persona que es juzgada injustamente, de la cual nosotros conocemos también a esa persona y tenemos antecedentes. ¿Qué pasaría en nosotros? Creo yo que cada uno de nosotros, ¿cierto?, se sentiría afectado y obviamente veríamos que hay una injusticia tremenda por los hechos que tenemos, ¿cierto?, enfrente. Bueno, la historia nos narra en el Evangelio según San Marcos de que a nuestro Señor Jesucristo le pasó esta situación. Jesús fue juzgado y fue condenado sin ninguna garantía legal, sin ningún método o ninguna forma establecida para juzgarlo, sin hechos que lo pudiesen condenar. De hecho, fue su propio pueblo el que lo condena, ¿cierto?, y lo entrega para que sea asesinado. Ese es el contexto. Sin embargo, lo que vemos en esta situación es que encontramos a un Jesús que, a pesar de pasar por estos momentos injustos, la palabra de Dios nos va a mostrar que Él actuó con humildad, mostró humildad en cada una de sus acciones. El Señor nos ayude para que vayamos tomando, ¿cierto?, estos aprendizajes que nuestro Señor Jesucristo también nos deja. Y cuando Jesús, considerando que Jesús
no hizo sino el bien, puede parecer muy sorprendente que haya sido arrestado y ejecutado. Sin embargo, Jesús no se sorprendió por esta situación. Al contrario, él sabía que esto era parte de un plan que Dios había establecido, porque para poder redimirnos tenía que haber derramamiento de sangre. Jesús conocía este plan y sabía que esto tenía que ocurrir. Por lo tanto, para nuestro Señor Jesucristo no fue sorpresa estos eventos. Él sabía que tenía que pasar por esto. La primera parte de la lección en esta mañana dice traicionado y arrestado. Lo que vamos a ver acá ahora es el arresto de Jesús. Lo que nos muestra la primera parte de la lección, que está en el capítulo 14 de San Marcos, entre los versículos 43 al 52, nos habla, ¿cierto? Y nos muestra dos hechos. Lo primero que vemos, ¿cierto? Es a un Cristo que es traicionado. Lo primero que vemos es un acto de traición. Recordando un poco la historia, acuérdense que Jesucristo, previo a la crucifixión, él había ido con sus discípulos, había invitado a sus discípulos a Getsemaní, al monte Getsemaní, para orar. Y cuando llegaron a ese lugar, ¿cierto? Tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los apartó con él, fueron un poco más lejos para dedicarse a la oración. Este evento lo repitió por al menos 3 veces, porque cada vez que iba a ver a sus discípulos encontraba a Pedro, a Jacobo y a Juan durmiendo. No habían sido capaces, relata la historia, ¿cierto?, de mantener la oración por su cansancio. Sin embargo, en una tercera oportunidad en que Jesús va a sus discípulos, ya les dice que ya no es necesario más oración porque su hora ha llegado. Aparece Judas, el cual viene, ¿cierto?, acompañado con una multitud armada con espadas y palos. Versículo 43 dice: luego, hablando él, aún vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Vemos acá, ¿cierto?, a Judas en esta muestra de la traición de un discípulo. Judas se acerca a Jesús y con un beso en la mejilla le dice maestro, y de esta manera indica que él es la persona que deben tomar, ¿cierto?, y llevar detenida. La manera en que Judas trató a Jesús muestra el dolor de la traición de alguien cercano. La historia cuenta que Pedro intentó también defender a Jesús, atacando al sirviente del sumo sacerdote. Sin embargo, Jesús había aceptado voluntariamente su arresto. Y como parte de este plan de nuestro Dios, y lo que hace, ¿cierto?, sana la herida infligida por Pedro, y de esta manera les dice a los discípulos que se detengan. El segundo evento que vemos en el arresto de Jesús tiene que ver la forma en que es tomado detenido Jesús, porque es tomado por la fuerza. Jesús pronunció una pregunta clave: ¿como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Tengan en cuenta que la ironía de su arresto fue tomado por la fuerza como un criminal. Fue llevado de noche, a pesar de que muchas veces
había estado enseñando públicamente hasta en las sinagogas. Finalmente, la historia nos narra que los discípulos huyen, dado que no tenían ninguna posibilidad de poder ayudar a Jesús, y de esta manera, ¿cierto?, desaparecen. En la segunda parte vamos a ver a Jesucristo ahora ante el concilio, presentándose ante el sumo sacerdote, y también vamos a ver dos aspectos de cómo trataron o cómo Jesús se vio enfrentado en estas circunstancias. El primer aspecto que vamos a ver es que es atacado por un falso testimonio. Vemos, ¿cierto?, cómo el enemigo se encarga de hacernos daño, y aquí vemos cómo Jesús es llevado ante el sumo sacerdote Caifás, es que está reunido en un lugar donde estaba todo el Sanedrín, que era este grupo de élite de los judíos, y que eran los responsables de hacer justicia, de aplicar la ley. En paralelo, la historia nos narra de que Pedro también había seguido a Jesús a la distancia hasta el lugar, ¿cierto?, donde estaban reunidos para juzgarle. Roma, por supuesto, no permitiría que el Sanedrín llevara a cabo la pena de muerte. Por eso la corte judía necesitaba primero condenarlo y luego entregarlo a los romanos. Para ello necesitaban tener hechos que culparan a Jesucristo para poder condenarlo. Esto ante los romanos. Se armaron de testigos falsos, y estos testigos falsos decían, ¿cierto?, citaban a Jesús diciendo: yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero sin embargo, todos los testigos se contradecían entre sí. Y obviamente Jesús, ante estas acusaciones, también él guardaba silencio. El sumo sacerdote, al ver esta situación y ver que no tenían cómo acusarle, él hace un intento para que Jesús, el mismo, ¿cierto?, se incriminara. Versículo número 60 dice: entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Y le pregunta directamente a Jesús si él es el Mesías. Versículo 61 le dice el sumo sacerdote: mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dice: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? En esta pregunta lo que logra el sumo sacerdote es que Jesús reconozca su autoridad sobre las personas que estaban en ese lugar. Jesús, por supuesto, él siendo autoridad de Dios, responde: yo soy, y afirma que él era el Hijo del Hombre, el título mesiánico, ¿cierto?, y que él volvería en las nubes del cielo. En el versículo 62 dice esto: y Jesús le dijo: yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. El sumo sacerdote entonces, con esta información que recibe del mismo Jesús, dice que él rasga su ropa, ya que, de acuerdo a lo que había declarado Jesús, en su opinión acababa de cometer una ofensa capital que estaba descrita y que está descrita en la ley. Usted lo puede ver después en Levítico capítulo 24, versículo 16.
habla, ¿cierto?, de la blasfemia contra Dios. Ahí en ese versículo, entonces este juicio, este sumo sacerdote se basa para finalmente condenarlo. Luego interrogó al Sanedrín y Jesús fue condenado entonces a morir. Como segundo hecho que ocurre en esta falsa acusación, lo que ocurre aquí también es algo que atenta contra Jesús mismo y que tiene que ver con el rechazo por Pedro. Bueno, después de ser condenado por el Sanedrín, Jesús empieza a sufrir a manos, ¿cierto?, de quienes lo detuvieron. Empiezan a hacer burla de él, empiezan a pedirle milagros, le vendan los ojos, dice el versículo 65, y lo golpean, le exigen que se identifique quién es el que le daba golpes. Bueno, ahí empieza el momento difícil para nuestro Señor Jesucristo. Mientras tanto, Pedro estaba oculto entre la gente y ahí lo reconocen. Una criada identifica a Pedro como uno de los compañeros de Jesús y ahí vemos la historia, ¿cierto?, de la negación de Pedro. Al menos 3 veces Pedro es reconocido, sin embargo, él niega que conoce a Jesús y ya la tercera vez ya lo niega categóricamente y Pedro comienza a maldecir y a jurar, ¿cierto?, de que él no conoce a Jesús. Versículo número 71 dice: entonces él, Pedro, comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Y en ese momento el gallo canta por segunda vez y Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, entonces dice que sufrió. Y en ese momento él sintió el fracaso y por supuesto que lloró amargamente por lo que había sucedido. En la última parte de esta lección vemos ahora a Jesús ante Pilato. Bueno, acá los líderes judíos ya habían acusado a Jesús por blasfemia. Esto significaba, en realidad significaba poco para un funcionario romano. Así que lo que hicieron los judíos fue cambiar el concepto y lo presentaron como un traidor a Roma. Y lo presentaron como una persona que generaba disturbios políticos en Israel. Y con eso entonces pudo ser tomado por Pilato para que él pudiese también juzgarlo. También vemos, ¿cierto?, que en Marcos, esto ya está pasando en Marcos capítulo 15, vemos que Jesús se enfrenta a la decisión entre ser liberado o no ser liberado. Según la costumbre que había en ese tiempo, un prisionero podía ser liberado cada año durante la fiesta de la Pascua. Aquí aparece Barrabás, ¿cierto?, que era un hombre que acusado de insurrección, de asesinato, de sublevación, y al lado, ¿cierto?, estaba Jesús. Pilato entonces los pone ante la multitud para que la multitud decida a quién querían que liberasen. Sin embargo, él se da cuenta y mira que los sacerdotes, los principales sacerdotes, tenían intereses propios y tenían envidia. Eso lo vemos en el versículo 10 del capítulo 15, porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Sin embargo, como dice el versículo 11, más los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Pilato, al darse cuenta de que no podía hacer mucho, concede, ¿cierto?, la libertad a Barrabás, dado que
su preocupación por la inocencia de Jesús ya había cedido, no podía hacer nada más, y de esta manera entonces suelta a Barrabás y comienza e hizo azotar a Jesús. Versículo 15. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Estimados hermanos, en esta lección de esta mañana lo que hemos visto es el proceso del juicio de Jesús, de cómo él enfrentó estos hechos que finalmente lo llevaron a la crucifixión. Pero aquí lo que la enseñanza que tenemos que sacar nosotros acá. Nosotros hemos visto que a un Jesús que sufrió físicamente y sufrió espiritualmente por nosotros. Pero sin embargo, ese amor que él demostró hizo que él se sometiera a este plan divino, a este plan que Dios implementó para nuestra redención. Ese fue el compromiso que él tomó para con Dios. La pregunta hoy, en esta mañana, es para nosotros: ¿qué compromiso estamos adoptando con Dios, dado que hemos recibido de Él salvación y vida eterna? ¿Estamos perdonando? ¿Estamos perdonando a quienes nos ofenden? ¿Estamos orando para que las decisiones que tomemos estén bajo los planes de Dios? ¿Cómo estamos aportando nosotros a esta salvación, a este plan? ¿Cómo está aportando usted? ¿Cómo estoy aportando yo para que más personas lleguen a conocer a Cristo? Jesucristo sufrió y murió por usted y por mí para darnos redención. Y lo hizo humildemente, entregó su vida en la cruz del Calvario para darnos vida a los que hoy estamos aquí. Estimados hermanos, que en este día podamos tomar esta lección y esta historia que hemos visto, la podamos tomar en nuestras vidas, fortalecernos en el Señor y saber que lo que hizo Cristo fue un sacrificio perfecto, un sacrificio mucho mayor de lo que nosotros podamos hacer. Sin embargo, igual podemos ser de bendición a otros quienes no conocen a Cristo. El llamado en esta mañana entonces es a que le pidamos a Dios que nos ayude para que podamos salir adelante cada día y podamos transmitir este Evangelio Santo a quienes necesiten, ¿cierto?, escucharlo. Vamos a orar y le vamos a dar gracias a Dios por esta enseñanza. Padre, muchas gracias te damos en esta mañana. Te agradecemos, Dios mío, este privilegio que nos has dado de poder escuchar tu palabra, de poder entender que este sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario fue muy difícil, muy complejo. Sin embargo, ese fue su compromiso para con Dios. Hoy día mi compromiso es servirte, es adorarte y llegar a aquellos que también necesitan de ti. Danos la fuerza y la sabiduría para que podamos hacerlo, Dios mío, en la medida que podamos alcanzar a aquellos que necesitan de Cristo. Gracias te damos por esta bendición y pedimos el resguardo de nuestras vidas en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Dios les bendiga, estimados hermanos, y nos vemos en una próxima oportunidad.